del Cauca. El general Oscar Naranjo fue vicepresidente de Colombia, fue director de la Policía de Colombia, fue panelista de Blue Radio. General Naranjo, buenos días. Néstor, un gusto saludarlo, a usted, a todo su equipo, a esa mesa de profesionales que usted ha liderado por tantos años, donde yo, como usted dice, estuve fugazmente. Rapidísimamente. Y añoro ese momento. ¿Cuántas horas estuvo? Saludar a su audiencia. No, es un gran placer estar con ustedes. Estuvo muy poco tiempo en Blue, porque al tiempo con el trabajo de panelista, lo nombraron en el proceso de paz en ese momento, ¿no? Año 2012. Así fue, Néstor. Y entonces eso fue debut y despedida. General, ¿por qué decidió finalmente que no va a ser candidato presidencial? Néstor, déjeme decirle a su audiencia que debo reconocer que por primera vez, desde que abandoné el servicio público y después de recibir muchas invitaciones a participar en política y ser candidato, en esta ocasión lo consideré. Y lo consideré particularmente por preocupación con el país, por la situación tan dramática que estamos viviendo, una sociedad que parece cada vez ya no solamente polarizada políticamente, sino fragmentada socialmente, quebrada. Y en ese sentido hice una consideración, hablé con distintas personalidades de la vida nacional, hablé también con expertos en campañas políticas y me llené de argumentos para tomar una decisión responsable con el país. El país me conoce, sabe que nunca he tomado decisiones pensando sino en los intereses de los ciudadanos de Colombia, y en función de esa responsabilidad, pensando que hoy más que nunca hay que hacer llamados a la unidad, hoy más que nunca hay que encontrar senderos de entendimiento, pues abandoné esa posibilidad, lo cual no quiere decir que me esté lejos del país, lejos de este proceso electoral. Espero contribuir, digamos, con mis opiniones a que encontremos los colombianos la mejor manera de asegurar el futuro de cara a las elecciones que estamos enfrentando. General, yo tengo entendido que no solo lo pensó, sino que en algún momento la decisión era que sí. La verdad, la decisión de sí nunca estuvo ahí porque, pues, la manera como yo he tomado decisiones en la vida, dada mi formación, etcétera, pues son decisiones informadas, son decisiones basadas en evidencias, son decisiones no solamente intuitivas, y la verdad, por más ganas que yo tuviese, esas ganas había que contrarrestarlas con información, y repito, con análisis, con evidencia, en un ejercicio, digamos, prospectivo, que me asegurara que mi nombre no iba a ser el lanzamiento de una moneda al aire para, digamos, perturbar este proceso más de lo que está perturbado. Y en función, digamos, de lo que yo esperaría sea, ahora sí en serio, una campaña que eleve su tono alrededor de propuestas y debates y no solamente se limite a movilizar emociones negativas entre los electores, pues decido que no, Néstor. General, el expresidente Santos le dio una entrevista a un periódico muy importante de Londres diciendo que tenía un as bajo la manga. ¿Usted era el as bajo la manga? Pues, Néstor, yo debo decirle francamente al país que por el presidente Santos no solamente tengo respeto, tengo admiración y tengo también afecto por él. Y debo decirle al país también que yo tuve oportunidad de trabajar como con 5 o 6 presidentes y nunca fui un subordinado político de ellos. Y en este caso en particular, este proceso, digamos, de reflexión que hice alrededor de esa posibilidad de ser candidato fue autónomo, mío, y justamente digo, yo respeto al presidente porque también él es muy respetuoso y tengo que decir que nunca me hizo insinuaciones, nunca, digamos, hablamos de conversaciones donde yo sintiera que había presión para que yo participara y por lo tanto nunca me sentí la carta ni el as bajo la manga de nadie.
Pero usted le consultó, usted le comentó que estaba valorando la posibilidad de lanzarse como candidato a la presidencia, general. Sí, sí lo hice. Sí lo hice. Lo hice con él y lo hice también con distintas personalidades de la vida pública y política en Colombia. Entiendo que es una conversación privada, pero si pudiéramos saber qué le contestó el expresidente Santos cuando usted le planteó esa posibilidad. Bueno, él contestó lo que ya había dicho también en una entrevista pública a un medio, y es que si yo fuese candidato, dijo en esa oportunidad, él votaría por mí con los ojos cerrados, pero que yo no era un candidato, eso dijo. Entonces, ¿para qué vamos a ocultar, digamos, que para el presidente Santos yo sería un buen candidato? Claro, por supuesto. Es muy mal pensado llegar a creer que el puntillazo, si hablamos en términos taurinos, estimado general Naranjo, de su eventual candidatura, la dio la posibilidad de que Juan Manuel Santos dijera que usted podría ser, o que se interpretara que usted podría ser el as bajo la manga de él, teniendo en cuenta la polarización creciente que hay en el país? No, yo francamente no entro en esa consideración que me parece especulativa, pero digamos aquí hay un hecho cierto. El hecho cierto es que, dada mi manera de ser, dados mis antecedentes en la vida pública, dada la manera como siempre he tratado de enfrentar los desafíos que ha tenido el país al frente, yo soy una persona, digamos, moderada, sensata, y siento que hoy esta campaña llena de radicalismos pues lleva a personas a considerar que alguien sensato se necesita, y en ese sentido creo que no solamente el presidente Santos, sino también otros colombianos lo pueden estar pensando. Claro. General, usted dice que siempre toma decisiones informadas, con base en elementos objetivos, hechos ciertos sobre la mesa. ¿Qué lo llevó al final, y permítame insistir en esto, a desistir de la candidatura a la presidencia que estuvo evaluando? Bueno, que francamente hay un proceso político avanzado. Francamente creo que están fructificando unos esfuerzos por la unidad a partir de las consultas. Y por otro lado, digamos ahí lo que yo tengo que decir hoy frente a esa situación es que ese proceso que es maduro tendría que terminar de madurarse, porque estimo que es un gran error de los políticos que hoy están en campaña en oposición al gobierno pensar que una campaña focalizada en el antipetrismo puede asegurar la victoria. Hoy yo creo que hay que reconocer que hay miles de colombianos que siguen con la frustración de que los cambios prometidos, las transformaciones prometidas no llegan, pero las reclaman. Y creo que pues hay personas que hoy en ese mundo político y tan competitivo y tan lleno de candidatos seguramente lo harán y llenarán ese vacío que hoy tiene la política, pero pues lo hago en función, digamos, de un estado de madurez del proceso que espero termine de fortalecerse, cambiando, digamos, el enfoque para que haya una conexión emocional de esas candidaturas con los colombianos. Sí, general Naranjo, pero hablando del proceso suyo, de cómo usted iba madurando y materializando esa intención de ser candidato, ¿cómo lo tenía pensado? ¿Qué había conversado? ¿Por firmas o con qué partidos políticos o con qué líderes políticos usted tenía aproximación o hizo algún contacto? Pues la verdad ya por firmas no había sido, yo no recogí firmas, y por lo tanto habría que tener aval, y había distintos escenarios, digamos que a estas alturas ya cuando he tomado la decisión de no, pues preferiría ni mencionar, porque ya hace parte de un esfuerzo y de un proceso que se culminó y que terminó con esta decisión de que no participo. Claro. General, usted dice, esto iba avanzado, seguramente los tiempos no dieron, seguramente esto se decantó preliminarmente mucho antes de lo que ha ocurrido en otras campañas, y el país está más o menos dividido ya y más o menos decidido sobre quiénes podrían ser los candidatos punteros. Ahora, en política todo puede pasar. Pero en el escenario actual, general Naranjo, escenario en el que
por una parte está Abelardo de la Espriella, por otra parte está Iván Cepeda, por otra parte está la llamada Gran Consulta por Colombia, y está por otro lado Sergio Fajardo, y digamos que el centro político. En ese escenario, ¿usted por quién se decanta? ¿A quién apoyaría la presidencia de la República? Bueno, para comenzar, Ricardo, yo creo, como ustedes repiten permanentemente, las encuestas son la fotografía de un momento, y ese momento realmente no se mantiene estático. Y por lo tanto, digamos, lo que está sucediendo hoy con estos resultados de la última encuesta y sondeo, pues son esa foto. Yo lo que he dicho, y es la convicción que tengo, es que yo apoyaré un candidato que nos asegure que respetará derechos y libertades, que nos asegure que respetará y cumplirá la Constitución, y que en general profundice y fortalezca la democracia colombiana. Cualquier candidato. Pero ¿quién es ese candidato, general? No se lo voy a dejar, Néstor, porque... no, pero usted me está diciendo, mi candidato tiene que ser un angelito que reconstruya el... Claro, pero no, pues la no gracia es estoy quién. diciendo, es mucho pedirle a los candidatos, Néstor, que respeten la Constitución y que eso profundicen es la lo democracia. mínimo, eso es lo mínimo. Pues, no, pero yo mínimo. comienzo a descartar. El único que está hablando de Asamblea Constituyente es Iván Cepeda. Mire, voy a hacerle claro, Néstor. Sí, señor, por Si favor. usted me está preguntando por Iván Cepeda, le digo lo siguiente. Mi diferencia con Iván Cepeda es realmente profunda y es políticamente profunda, porque yo no comparto el modelo de país que él nos propone, un modelo de estatización, un modelo que promueve un nacionalismo para romper y generar tensiones con nuestro principal aliado Estados Unidos, un modelo que sigue promoviendo de alguna manera un discurso de lucha de clases y un modelo que significa el continuismo de temas donde yo estoy absolutamente en desacuerdo, como la política de paz total. Entonces se lo digo claramente así. General, ya que usted me da ese panorama de Iván Cepeda, usted trabajó con Iván Cepeda en el proceso de paz con las FARC. Muchos ¿verdad? años en Cuba, en las negociaciones. Hicieron parte en ese momento del equipo representando al Estado colombiano. ¿Qué tan cercano es o sintió usted a Iván Cepeda hacia las FARC? Bueno, hay infinidades, digamos, políticas. Eso es claro, eso ha sido evidente, y esa cercanía pues que él tenía de acceso, digamos, al secretariado es innegable, pero eso desde luego no lo gradúa él de guerrillero. En ese sentido también quiero ser absolutamente claro. No lo gradúa de guerrillero, pero era cercano, digamos, para efectos políticos. Sí. General Naranjo, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor, muy amable. No le voy a sacar por quién va a votar en consecuencia, ¿no? No, y no me ha preguntado por el otro candidato que está en la otra orilla. Bueno, le pregunto. En la otra orilla es Abelardo de la Espriella. Sí, y con él lo que tengo que decir es que tenemos diferencias abismales de vida, porque mientras él, a través de su ejercicio profesional, legítimo, en un bufete de abogados, defendía delincuentes, yo procuraba llevar esos mismos delincuentes ante la justicia. Entonces, digamos, estábamos en dos orillas muy distintas alrededor de lo que yo estimo es lo que Colombia necesita, que es perseguir el delito de manera implacable. Eso lo que significa, general, si lo estoy interpretando bien, es que usted no está con los extremos, usted va a tomar el carril del centro. Yo diría que hoy el centro, Néstor, tiene un gran reto, y es que estamos identificando al centro como una manera de hacer política, y una manera positiva de hacer política en cuanto es una manera decente de hacer política. Pero ese centro hay que terminar y llenarlo de contenido programático, de propuestas que realmente entusiasmen a los colombianos con tener un futuro mejor. Sí, general, el centro
digamos que a veces es satanizado o es criticado, pero es una opción que está allí. Es una opción que puede ser la más sensata en épocas de polarización. Si se mueve un poquito el centro hacia la derecha, ¿usted votaría, por ejemplo, por Paloma Valencia? Pues como he dicho, yo votaré por la persona que encarne un estado mínimo de moderación y de respeto a la Constitución y no se ubique en los extremos. General, un saludo para usted. Gracias por compartir su decisión con los oyentes de Blue Radio. Sí, Néstor, muy amable, Adiós. gracias. El general Oscar Naranjo, exdirector de la policía. Felipe, aclarando la candidatura que no fue. Esta es la crónica.